Centro Tecnológico del Plástico. La idea de esta mañana es hacer una breve presentación del Laboratorio de Economía Circular, que como estarán al tanto es una iniciativa impulsada por varias instituciones internacionales y nacionales. Por lo pronto, primeramente, nos tomamos unos minutitos para contarles de qué va el laboratorio, y después le vamos a dar la palabra a Mónica Martínez, que es quien nos va a estar acompañando la mañana de hoy para hablar justamente del tema que nos convoca de economía circular. Le doy la palabra a Laura Lacuague, que nos va a comentar un poco acerca de la iniciativa de PAGE que enmarca, digamos, el laboratorio. Así que, Laura, te paso la palabra a ti. Bueno, buenos días. Yo, más que el marco del laboratorio, que seguramente ustedes lo harán mejor que yo, les quiero hablar un poquito de dónde parte o de dónde surge un poco la idea, que es de un programa, o más bien de técnicos de un programa que se llama PAGE en inglés, y que, a ver si puedo... Ahí está. Desde el año 2017, el Uruguay ha sido aceptado en la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde, que es justamente la sigla en inglés PACE, lo que quiere decir Partnership. Y este programa, que es una iniciativa conjunta de 5 agencias de Naciones Unidas, más organizaciones del gobierno nacional, justamente ha tenido foco en en estos conceptos de economía verde, apoyando la transición hacia esta economía. El cometido es apoyar entonces a los países a ver, de reformular políticas, de generar proyectos, prácticas económicas, etcétera, en torno a la sustentabilidad, como dice allí, para fomentar el crecimiento económico, crear ingresos, empleos verdes, reducir la pobreza, la desigualdad y fortalecer fundamentos ecológicos en sus economías. Es economía verde e inclusiva lo que se pretende con este programa, ¿verdad? Los resultados específicos que, vamos a decir, vinculados a este programa y esperados, están basados en estas 3 ejes. La planificación para el desarrollo a través de la colaboración con múltiples actores, acciones sectoriales a áreas priorizadas, que una de ellas es justamente la economía circular, que hoy nos convoca, el enverdecimiento de las MIPYMES, la producción y los servicios verdes e inclusivos, y por último el fortalecimiento de capacidades para una economía verde e inclusiva, que también tiene mucho que ver lo que hoy están iniciando. Las contrapartes, para que ustedes tengan un poco de idea de cómo ha sido este proceso de gestión y de implementación de este proyecto, son el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es punto focal en Uruguay de este programa, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Estos son los organismos a nivel de gobierno nacional que integran el programa PACE. Por otra parte, las contrapartidas de Naciones Unidas son ONUDI, que es colega en esto de ser punto focal en Uruguay, el BNUMA, la OIT, el PNUD, UNITAR, y ustedes saben que PNUD es la agencia justamente que hoy tiene, junto con Ambiente, vamos a decir, la responsabilidad de llevar adelante el laboratorio de economía circular que hoy de alguna manera damos inicio. Estos son un poquito las acciones, ¿no? En el desarrollar espacios de análisis y reflexión dirigidos a los tomadores de decisión, implementar esos mismos espacios pero a nivel técnico, fortalecer capacidades en gobiernos locales, en experiencia de economía verde,
promover la existencia de emprendedores verdes. Todo esto se ha desarrollado. Formar agentes de cambio en economía verde, siempre apuntando a la transversalidad en lo público, y bueno, y se ha dado en docentes, integrantes de ONG, funcionarios públicos, etcétera, jornadas de capacitación en el área de fortalecimiento de las capacidades. Estamos, quizás por eso hablo tanto en pasado, en la etapa de cierre prácticamente de las acciones de PAGE que, como vieron ustedes, del 2017 se vienen desarrollando. Queríamos simplemente hacer un pasaje rapidísimo por algunas de las actividades que se vinieron haciendo, sobre todo en los últimos años, estos 2 años, para que ustedes también focalicen un poco más y mejor las acciones. Por ejemplo, la creación de un fondo de investigación e innovación en economía circular, que es un fondo que se genera en la ANI, a donde se preseleccionaron 38 propuestas y en este momento se ejecuta un proyecto de elaboración de la Estrategia Nacional de Economía Circular, junto con el Ministerio de Ambiente y el MEGAP. Se implementa el Fondo Verde de Recuperación, el famoso el Green Recovery Fund, en el sector gastronómico, en especial en la minimización de desperdicios de alimentos. Se han realizado cursos de ecoturismo, como decíamos, en la sociedad civil, cursos para funcionarios públicos, y se impulsó una primera etapa de la BEC, que fue desarrollada por PNUD en acuerdo con el MIEM, y estamos ahora en esta segunda con el espíritu de apoyar el conocimiento y la transición hacia este paradigma. Se trabaja en estos momentos, como les decía, en el evento de cierre de PAGE, que está programado para mediados de octubre. También se realizó un estudio reciclabilidad y cadenas de materiales estratégicos para el Plan Nacional de Gestión de Residuos. Se hizo el llamado a la consultoría de un acuerdo firmado con SEMPRE, capacidades para el reciclado de vidrio, se trabajó también en eso, y se ha desarrollado fuertemente un fortalecimiento de la red de las áreas de turismo, desarrollo y ambiente de las intendencias, con el apoyo de OPP, y y bueno, y un curso de economía verde y economía circular para también ese público. Con la OIT se trabajó con el Ministerio de Trabajo en implementar pilotos de promoción de empleo verde, se hizo mucho foco en todo lo que tiene que ver con empleo verde, se trabajó con ladrilleros, se trabajó con mujeres rurales. Esta presentación yo se las dejo, está muy sintetizada, pero no quiero demorarme mucho en desarrollar las slides, las diapositivas, pero quería simplemente hacer este paneo y como ven, desde la planificación marino-espacial hasta la promoción de emprendedores innovadores, hasta apoyo a la agroecología y el diseño y formulación de cursos de formación de formadores, han sido acciones que se han desarrollado en estos 2 últimos años. Así que, sin quererles robar ni un minuto más, quería así dejarles un poquito la idea de lo que se ha desarrollado con PAGE y bueno, y que es el programa que está de alguna manera también impulsando la existencia de este laboratorio de economía circular que hoy comienzan a implementar. Muchas Gracias, gracias. Laura. Gracias, Laura, por este paneo general, tal cual como tú planteabas. Paige nos viene acompañando desde el año pasado con el laboratorio, con la primera experiencia que tuvimos. Y bueno, la idea ahora es comentarles brevemente, antes de darle la palabra a Mónica, de qué es el Laboratorio de Economía Circular, y bueno, cuál es un poco la idea de transitar durante esta experiencia. El Laboratorio de Economía Circular nace con la finalidad de impulsar iniciativas que fomenten contribuciones de las empresas asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y a la economía circular a través de la adaptación de diferentes metodologías a la realidad de la industria y de las empresas uruguayas. Como antecedentes, como bien mencionaba Laura, se tomó, digamos, experiencias que se venían trabajando a través de PAGE, por supuesto que la Agenda 2030 de los ODS, el Plan de Acción de Economía Circular son algunas. Se tomó
la aceleradora de PNUD, el SDG Accelerator, y también se tomó como insumo y como punto crucial la experiencia del equipo técnico conformado por el Centro Tecnológico del Plástico, el LATU, la Cámara de Industrias, e Impulsa Lab e Impulsa Industria, justamente para adaptar estas metodologías a la realidad de las empresas uruguayas. Entonces se hizo un mix bien interesante entre metodologías utilizadas internacionalmente y la experiencia en territorio y con las empresas uruguayas, los técnicos que vienen acompañando el laboratorio. En 2021 tuvimos la experiencia del LABEC, donde participaron 80 empresas que fueron capacitadas, y bueno, 4 empresas participaron de la segunda fase de acompañamiento técnico, con muy buenos resultados, que fue tomado también como insumo para esta segunda edición. Y por supuesto, el Plan Nacional de Gestión de Residuos, que de alguna forma enmarca toda esta iniciativa. El objetivo de la BEC es que esta experiencia sirva para catalizar iniciativas que contribuyan a los ODS, y acá es a nivel general. Se trata justamente de acelerar y maximizar procesos de gestación y concreción de ideas de forma iterativa a través de herramientas disponibles del ecosistema productivo nacional. La estrategia de abordaje que tuvimos fue partir de estas experiencias previas, tomando como marco los ODS, tomando como marco también la norma británica y también las capacidades que sabemos que hay disponibles a nivel de Uruguay. Así se desarrolló esta metodología adaptada a la realidad uruguaya. Se hizo una validación técnica con los técnicos que nos acompañan desde la primera edición, y también con las empresas participantes. Se inició la experiencia de forma piloto, que fue el Laboratorio de Economía Circular. Ahí se seleccionaron ideas, se evaluaron y se armó una hoja de ruta para estas empresas. Extrajimos lecciones aprendidas que después fueron utilizadas de insumo para justamente esta segunda edición. La idea es que el laboratorio es un proceso iterativo que se viene repitiendo, y que de alguna forma sirve para generar insumos para las ediciones siguientes. A partir de ahí, de la primera experiencia, se generaron algunas externalidades para las empresas, como pueden ser anteproyectos de economía circular, que después pueden ser financiados por los instrumentos que hay disponibles, y también el tema de lograr financiación para estas ideas. Para este 2022, el público objetivo y también el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Industria puso en agenda la necesidad de trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas para atender particularmente el sector manufacturero alimenticio y sus eslabones productivos. Y como sector secundario, también la idea es trabajar con la cadena de abastecimientos de alimentos a nivel local, del sector principal. Esto no quita, que acá me parece bien importante, que en el marco de la capacitación, que es gratuita y que es abierta para todas las empresas, no participen otros sectores, simplemente de que los ejemplos que vamos a utilizar van a ser aplicados para este sector. Pero acá la idea es que participen todas las empresas de todos los sectores. Entonces, pensamos el laboratorio en 4 etapas, que es esta parte de capacitación. Después hay una segunda etapa, donde las empresas que estén interesadas y que cumplan determinados requisitos pueden postular para una tercera fase de asistencia técnica. En esta fase de asistencia técnica implica que las empresas son acompañadas por técnicos para justamente poder desarrollar, fortalecer esa idea que tengan para trabajar. Esa idea que tengan para trabajar puede ser, ustedes vieron con el formulario de inscripción, les preguntábamos si ya tenían ideas, puede ser ideas que ya tengan la empresa para trabajar, o que pueden surgir en el marco de la capacitación del Laboratorio de Economía Circular. En esta primera etapa, estas son las capacitaciones, que son, como ya les mencioné, abiertas y gratuitas para todas las empresas de todos los rubros. Este es el temario que recorrimos, que bueno, ya se los envié, y tienen ahí. Estas capacitaciones van a ser martes y jueves, de 9:30 a 11. Y sin duda por ahí vamos a recorrer estas temáticas
que la idea es que tengan una lógica, por eso los invitamos a que participen de todas, porque de alguna forma la idea es ir construyendo e ir pudiendo trabajar en esa idea que se empieza a gestar. En esa segunda etapa, la idea es, pasamos a la fase de postulación, que bueno, la idea es que sean empresas, que participen en estas jornadas, y que de alguna forma es deseable que cuenten con algunas acciones previas, que puedan designar un equipo de contraparte para poder después trabajar en esta tercera etapa, y después presentar una carta aval de la empresa o gerencia para la empresa que esté involucrada en el proyecto. En esta fase de postulación se van a seleccionar a 10 empresas para esta asistencia técnica para trabajar justamente en estas ideas. La parte de asistencia técnica, la idea es que sean sesiones de seguimiento particulares y grupales con las empresas seleccionadas, de forma de ir, como les mencioné, fortaleciendo esta idea y que la empresa se quede como con una hoja de ruta de trabajo para después ir a buscar financiamiento o implementar a nivel interno esa idea que tenga que ver con acciones que contribuyan a fortalecer la hoja de ruta de economía circular a nivel nacional. Después les paso la presentación para que les quede esto de referencia, pero la idea es que sepan de que bueno, va a haber una ventana de postulación para poder postular a esta asistencia técnica, y que realmente los resultados que tuvimos de las devoluciones de las empresas de la primera edición fueron muy positivas, y de hecho fue muy rica, digamos, la instancia para las dos partes, tanto para nosotros, para el equipo técnico conformado por LATU, por Cámara de Industrias, y por el centro, y también para las empresas. Así que alentamos a postular esta fase de asistencia técnica, y bueno, después invitamos a un taller de cierre donde se presenta la idea en el marco de confidencialidad que la empresa lo permita, o la hoja de ruta que se trabajó, y donde evaluamos de alguna forma el ABEC 2022. Las consultas ya tienen mi correo porque les llegó con el link, pero sí, cualquier consulta que tengan nos pueden escribir a contacto@ctplas.com.uy por cualquier duda que surja del proceso. Y bueno, sin duda alentamos a las empresas a que participen de todo el laboratorio. Sin más, le doy la palabra a Mónica Martínez de LATU, que nos acompaña el día de hoy, y bueno, gracias Mónica por estos minutos, pero creo que era de orden poner un poco el marco desde donde surgen estas capacitaciones y el laboratorio de economía circular. Así que nada, Bien, Mónica, te doy la palabra. bien, gracias Paula. Sí, el laboratorio el año pasado estuvo bueno, o sea, se aprendió muchísimo, como decía Paula, de las dos partes, nosotros como técnicos y las empresas también compartiendo buenas experiencias y eso, así que, y que también capaz que aclarar que la parte técnica también es gratuita, ¿no, Pauli? Porque está bueno para que, bueno, capaz que les parece que no Sí, tienen ninguna idea o sí se puede empezar a trabajar, capaz que no en todas las empresas, tampoco en la edición anterior llegamos como hasta una hoja de ruta, un proyecto para presentar, pero sí se fue mejorando, o sea, se mejoraron un montón de gestiones en las empresas y quedaron con un montón de ideas. Entonces, bueno, está bueno alentarlos a que postulen a esa, aunque les parezca que no, bueno, postulen y lo vamos viendo. Así que bueno, ahora vamos, dejamos cháchara. Vamos a lo que nos compete hoy, que es la primera capacitación de economía circular, ODS y economía circular. Ahí se ve en pantalla completa, ¿no? Bien. Bueno, un poco la idea de esta presentación de hoy es dar un marco general y ponernos a todos a hablar un poco en el mismo idioma. Y bueno, un poco lo que vamos a ver es esto que aparece acá enumerado, un poco, bueno, los ODS, de qué se tratan y el paradigma de esto que hablamos de desarrollo sostenible. Nos vamos a enfocar un poco en el ODS 12, que es el que se pincha directo con la economía circular. Después vamos a hablar un poquito de, bueno, de la economía actual que tenemos, que es una economía lineal, cómo pasar
qué implicó todo eso y por qué es necesario cambiar hacia una economía circular, la definición de economía circular, los principios básicos, cómo hacemos para recuperar recursos en esta economía, niveles de implementación y un poco de la situación que tenemos acá en Uruguay. Entonces, bueno, un poquito para empezar acá, los ODS, cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de esta definición que aparece ahí, ¿sí? Del desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a las necesidades de las generaciones futuras. ¿Tá? Ahora vamos a hablar un poquito después, más tarde, de lo que es de esto del tema de las necesidades, pero un poco la idea es que, bueno, ¿no? Nosotros vivamos colmando las expectativas, teniendo una vida plena, y dejándole recursos a las generaciones que siguen. Ahora todo el mundo habla de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, de sustentabilidad. La realidad es que estamos lejos de esto, estamos muy, muy lejos. Y por ahí aparece una preguntita que dice ahí, ¿no? ¿Qué sucedió el jueves 28 de julio? A ver si alguno sabe, me habilita el micrófono, lo hacemos más participativo. Entramos a pedir fiado. Entramos a pedir fiado, perfecto, me encantó. Este es el día, para los que no saben, este 28 de julio. Dale, Josefina. Bueno, un poco era esto que decía el compañero acá, ¿no? Empezamos a pedir fiado. No te entendí mucho. Pero bueno, me quedo con este concepto que fue Carlos, ¿no? Ahí. Empezamos a pedir fiado. El 28 de julio nos gastamos todo lo que la Tierra podía regenerar en un año. Entonces, a partir de agosto, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vamos a quedar en rojo. Ese día es el que se conoce como el día del sobregiro de la Tierra. Y es ese día, ¿no? El que, bueno, el balance se acabó. Nos quedamos en cero. Entonces, no le da tiempo a la Tierra, de lo que vamos a gastar de acá a diciembre, no le da tiempo para regenerarlo. Entonces, estamos en problemas, ¿sí? No estamos alcanzando un desarrollo sostenible. Obviamente este día cambia, no es siempre el 28 de julio, ¿no? Dependiendo de cómo se van utilizando los recursos, pero más o menos se ha logrado extender un poco, pero siempre anda por ahí. O sea que siempre estamos como medio año en rojo. Entonces no estamos llegando a un desarrollo sostenible, ni siquiera estamos satisfaciendo las necesidades con los recursos que tenemos, ¿no? Estamos siempre gastando de más. Entonces, bueno, a partir de ahí ya empezamos teniendo problemas, ¿no? No podemos hablar de desarrollo sostenible, de dejarle los recursos a las generaciones futuras si ni siquiera estamos usando bien los actuales, ¿no? O llegando al límite o llegando al cero más sobre el fin de año. Entonces, acá la ONU lo que hizo en el año 2015, Fede, dale, estás levantando la mano. Mónica, me parece interesante señalar que no todos los países tienen el mismo día de sobregiro, ¿sí? Hay países que tienen sobregiro en febrero, apenas, a marzo, abril, etc., y países que lo tienen en diciembre, países que cumplen bastante bien con los deberes. Igual hay que ver también cómo es la correlación entre el día de sobregiro y el desarrollo humano de esos países, ¿no? Que también es una correlación relativamente complicada. Pero quiero decir, no es la misma responsabilidad para todo el mundo, ¿sí? El julio 28 es el promedio mundial, pero es importante saber que eso, hay un desbalance. Ahí va, perfecta la aclaración, ahí va, no estamos todos iguales, ¿no? Como decía Fede, no todos hay países que cumplen perfectamente, hay países que sí, y hay otros que peor. Entonces, bueno, en el global quedamos ahí en el medio. Entonces, volviendo acá a los objetivos, la idea un poco de esto es la ONU desarrolló estos 17 objetivos para poder alcanzar un desarrollo sostenible, en el que se unieron un montón de países a cumplirlos. ¿Cómo vamos con estos objetivos? Y bueno, vamos mal, ¿no? Obviamente también, volviendo a traer lo que decía Federico, lo mismo, hay países que van mejor que otros, pero en el global se va mal. La idea era que para el año 2030 se pudiera cumplir con estos 17 objetivos y estar más cerca del desarrollo sostenible.
cuando se hizo en el año 2015, bueno, al 2030 faltaban un montón de años, ahora ya no estamos tan lejos, ¿no? Uno dice 2030, estamos ahí nomás, no estamos tan alejados del año, de ese año. Entonces, habría que, bueno, empezar a hacer más énfasis para poder enfocar. Y estos 17 objetivos relacionan un montón de cosas, como van pasando ahí, ¿no? Desde el hambre, la equidad de género, y tiene un montón asociados a... asociados o relacionados con el ambiente. ¿tá? Y tiene el 17, que lo que engloba son las alianzas para, bueno, poder cumplir con estos 17 objetivos. ¿sí? Y acá lo que les traigo, que me parece que es interesante dejarles, para que después lo bichen, es un paper, que hasta acá abajo pueden encontrar la referencia, de cómo los ODS se relacionan a la economía circular. ¿tá? Y acá tenemos desde los más oscuros, el azul que directamente contribuyen, ¿no? Acá arriba están los objetivos y las metas de cada uno de ellos, cómo estos objetivos contribuyen directamente a la economía circular y otros contribuyen menos. Pero a nivel global, si uno mira los 17 objetivos, todos contribuyen aunque sea un poquito, en alguna de las metas que tienen. Entonces, bueno, un poco la idea es eso, ¿no? Estos objetivos también están relacionados a esta transición, a este cambio de paradigma, digamos, de una economía lineal a una circular, para tratar de usar mejor los recursos que tenemos. Y si vamos, lo que es directamente relacionado a la economía circular, obviamente el 12, que habla de producción y consumo responsable, que ahora lo vamos a abrir un poquito, y todo lo que está relacionado también con el clima, con el ambiente, perdón. ¿tá? El 6, que es agua limpia y saneamiento, el 7 de energía asequible y no contaminante, el 9, industria, innovación e infraestructura, el 11 de ciudades y comunidades sostenibles, el 13 acción por el clima, el 14 vida submarina, el 17 de vida de ecosistemas terrestres, y obviamente el 17 que es la alianza para lograr estos objetivos. ¿tá? Esto se relaciona directamente también al objetivo 12 cuando uno abre las metas. Y ahora lo vemos un poquito acá en el 12, cada uno de estos objetivos tiene diferentes metas asociadas, y esas metas después se interrelacionan entre los 17 objetivos. ¿tá? Por eso a mí me gusta mostrarlos así, como un círculo, ¿no? Para poder, uno cuando ve un círculo, como que ve las cosas relacionadas, ¿no? Cuando habla de sistemas que se interrelacionan, bueno, son todas cosas que se conectan. ¿tá? Estamos hablando de un desarrollo sostenible. No podemos hablar solo de ambiente sin hablar de economía y sin hablar de sociedad. ¿tá? Entonces, tienen que estar en esto, tienen que estar las tres patas involucradas, digamos. ¿tá? No podemos pensar en conservar el ambiente si no tenemos una equidad de género, las personas no tienen acceso a las mismas cosas, ¿tá? Y si las cosas tampoco son rentables, ¿no? Si uno lo pone desde el punto de vista de la empresa, nosotros a veces en las consultorías les decimos, bueno, no podemos olvidar que tenemos que ser rentables. Ninguna empresa funciona por amor al arte, ¿no? O sea, o precisa sostener a sus empleados, o precisa tener una rentabilidad para hacer inversiones. Entonces, un poco la idea es eso, ¿no? Pensar siempre en las tres patas de esto. ¿tá? Y bueno, si vamos un poco al objetivo 12, y acá están un poco desplegadas las metas de ese objetivo. Cada objetivo tiene metas e indicadores asociados. Entonces, después cada país aporta, digamos, o ve cómo aporta al cumplimiento de esos indicadores. ¿tá? Cuando desplegamos el 12, habla de, bueno, el marco de consumo y producción sostenibles, en la globalidad, digamos, bueno, cómo hacer para producir mejor y más sostenible, cómo vamos a usar los recursos eficientemente, los recursos naturales. Habla específicamente de la reducción en el desperdicio de alimentos, ¿tá? Y por eso también se enfocó en la BEC este año para la industria alimentaria. La industria es una industria que tiene un problema de desperdicio grande, ¿tá? Si bien hay partes del mundo donde hay hambrunas o hay falta de alimentos, hay otras que se desperdicia un montón, como Lía, ahí vuelvo a traer lo de Fede, ¿no? De la distribución esta no equitativa que hay en el mundo, entonces genera ese problema. ¿tá? Y hay una meta de este objetivo que apunta directamente a reducir en un 50% el desperdicio de alimentos.
¿tá? Después hay otra de gestión de desechos, que es otro de los problemas, ¿no? Cuando uno habla, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando uno habla de economía circular, ¿tá? En determinados países también se asocia directamente a lo que es la gestión de los residuos, ¿tá? Tenemos un problema de residuos en algunos países, en el nuestro tenemos un problema de residuos y es por ahí que se empieza a atacar, pero no es solamente eso, ¿tá? Entonces sí hay un objetivo de gestión de residuos. Después hay otro de reducción, reciclado, reutilización de desechos, ¿no? De volver a meter esos residuos que tenemos en el ciclo, que es un poco también lo que vamos a ver en el curso este. ¿tá? Prácticas sostenibles de empresas, ¿tá? Que las empresas cambien su paradigma, cambien su forma de producir a otras mejores, más sostenibles en el tiempo. ¿tá? Y asociado, ¿no? Volvemos al círculo, usando menos recursos, reduciendo el desperdicio, gestionando mejor los residuos. ¿tá? Después hay uno que va directamente a las adquisiciones públicas sostenibles, ¿tá? Que los gobiernos se comprometan a hacer compras más sostenibles. Hay una norma también enfocada a lo que son compras sostenibles, que bueno, se está de a poco empezando a adquirir en las diferentes organizaciones. ¿ah? La parte de educación para el desarrollo sostenible, que no puede quedar fuera. En la parte de economía circular, se llama consumo, ¿no? Este objetivo se llama consumo y producción. O sea que tenemos una responsabilidad las empresas como productores, pero también los consumidores. ¿tá? Todos como consumidores tenemos una responsabilidad en esto, ¿no? En elegir qué consumimos y prestar un poco más de atención, ¿no? Gestionar los residuos en casa. Tenemos como un rol bien importante, sobre todo en este objetivo. Entonces la parte de educar para un desarrollo sostenible pasa a ser bien importante. ¿sí? Después tenemos otra ahí de reducir ciencia y tecnología para la sostenibilidad, y esto en realidad dice reducir ahí, pero cuando uno va al objetivo, la meta es, bueno, empezar a investigar más para esto, ¿tá? Tener presupuesto en ciencia y tecnología para poder desarrollar modelos más sostenibles. ¿sí? Hay otra parte de turismo, lograr el turismo sostenible, que ahí también el turismo lo van a ver seguramente más adelante en los cursos de herramientas, pero el turismo es una de las actividades que deja su huella de carbono importante. ¿ah? Tenemos traslados, tenemos cosas que aumentan esa huella de carbono, entonces es una actividad que no se quedó por fuera, es bien importante. Entonces cuando uno abre acá empieza como a darse cuenta de algunas determinadas cosas, ¿no? Decir, bueno, los residuos, disminuir, gestionar, usar menos, pero también actividades, ¿no? Las compras estatales, bueno, el turismo, que hacen también a prestarle atención para poder alcanzar este desarrollo sostenible. ¿tá? De esto de turismo también, si hay alguien en el rubro hay normas también para lograr alcanzar este turismo sostenible, o de ecoturismo también se conocen, hay varias normas. ¿tá? Y después, bueno, hay un tema ahí con el último que aparece, que es de bueno, está asociado a la reducción, digamos, en el uso de los combustibles fósiles. ¿tá? Este es un poco el panorama que tenemos cuando abrimos y entramos, ¿no? Cada uno de estos objetivos de los 17 tiene este mismo formato, ¿tá? Con objetivos y metas que hacen a alcanzar como ese título global que se le puso. ¿tá? Y acá, bueno, entonces un poco la idea es cómo pasamos, ¿no? De esta economía lineal que tenemos, ¿sí? De la materia prima, de producir, el consumo y desechar, a tratar de recircularizar, ¿sí? Y usar menos materia prima para poder generar lo mismo. ¿tá? Y acá, bueno, entra la parte de reciclar y cómo conectamos este desecho con la producción, ¿sí? Y a mí siempre me gustan estos cursos enfocarme un poco en no perder como en lo central, ¿no? El término economía. ¿sí? Economía viene de esta palabra griega ahí, oikonomos, que lo que significa es, la definición que le da la RAE, es una ciencia que estudia los métodos más eficientes para satisfacer las necesidades humanas mediante el empleo de bienes escasos. ¿tá? Y acá volvemos a traer esa palabrita de necesidades, ¿sí? Que hablábamos cuando definimos lo que era el desarrollo sostenible, ¿no? Satisfacer las necesidades
con los recursos que tenemos sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y acá la palabra economía trae esta palabrita acá, de necesidades, ¿tá? Que lo podemos asociar, digamos, ¿qué es esto de necesidades humanas? Acá hay una pirámide que capaz que algunos de ustedes la conocen, o capaz que todos la conocen, que es la pirámide de Maslow, ¿tá? Maslow lo que hizo fue estudiar cuáles eran las necesidades que tenían las personas, ¿tá? Y cómo unos tenían unas necesidades y otros otras, y ordenó, digamos, todas las necesidades como en una pirámide, ¿tá? Desde las necesidades básicas a supuestamente el punto máximo de la pirámide, que sería el punto de máxima felicidad, digamos, de los seres humanos, ¿sí? Entonces abajo tenemos necesidades básicas como respirar, como alimentarnos, como tener un descanso. Después en un segundo escalón tenemos ya necesidades de, bueno, de tener seguridad, de tener empleo, de tener recursos. ¿Ah? En otro nivel ya empiezan más lo que es la interacción con el otro, ¿no? La amistad, el afecto. Después tenemos un escalón más arriba, el autorreconocimiento, la confianza, el éxito, ¿tá? Y llegando a un nivel como de autorrealización, y ahí entra la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, ¿tá? La falta de perjuicio, la aceptación, la resolución de problemas. ¿Tá? Entonces, bueno, cada uno, dependiendo del entorno en el que esté, va a tener necesidades diferentes, ¿no? Si yo no tengo un techo en mi cabeza, bueno, voy a aspirar a eso, ¿no? Mi necesidad va a ser tener, bueno, una casa. Si no puedo acceder al alimento, bueno, mi necesidad va a ser esa. Ahora, cuando yo tengo esas necesidades básicas cubiertas, bueno, empiezo a tener otro tipo de necesidades, ¿tá? Y acá entra también un poco el consumo. Yo consumo diferente según las necesidades que tenga, ¿no? Yo no puedo pensar en consumir, no sé, un teléfono de última generación si no tengo agua, el agua no me sale de la canilla, ¿no? Entonces tengo ahí necesidades diferentes, ¿tá? Y la pregunta que nos hacemos cuando vemos la forma de consumir de las diferentes personas es eso, bueno, las necesidades, las básicas son las mismas para todos, pero las demás arriba, ¿fueron cambiando con el tiempo o son las mismas? ¿Esta pirámide perdió vigencia del tercer escalón para arriba? Bueno, la respuesta es que no. ¿Ah? Acá yo les traigo el cuadro de Velázquez de las meninas, ¿ah? Y esta otra chica que es una influencer, ¿no? Esto que ahora está como de moda, muy de moda, ¿no? Esta chica tiene millones de seguidores en Instagram y, bueno, estas dos niñas tienen necesidades diferentes, ¿tá? Son niñas más o menos de la misma edad, 7, 8 años. ¿Tienen necesidades diferentes? No, las necesidades de las niñas son las mismas, ¿sí? O sea, las niñas tienen necesidades básicas de cumplir, de, bueno, tener acceso a alimentos, de tener un hogar, de tener seguridad, y después de tener bienes, ¿tá? O de tener éxito, en el caso de esta niña, tener seguidores, ¿no? Entonces, ahí entra un poco a jugar, bueno, las necesidades son las mismas, la pirámide sigue vigente. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que cambiamos un poco las necesidades de consumo, ¿no? Algo en la economía que teníamos hizo que el consumo fuera diferente, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Ah? ¿Cómo logramos los seres humanos hacer esto en el entorno? ¿Sí? Entonces, un poco, esta es la economía que tenemos, ¿tá? Y vamos a bueno, tratar de explicar cómo llegamos a esto, a poder llegar en el mundo a tener estas imágenes, ¿tá? Llegamos a hacerlo con esta economía, ¿tá? La economía lineal que tenemos es esta. Es una economía en la que yo extraigo la materia prima, ¿sí? Produzco, consumo y desecho. ¿Ah? Esa es un poco la economía lineal. ¿Qué pasa con esta economía? Es una economía lineal a escala que está recontra optimizada. ¿Ah? Entonces, no era que al principio, bueno, esto se fue como saliendo de control, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo hicimos para llegar? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Ah? ¿Cómo llegamos hasta acá? Si uno ve la evolución humana, ¿ah? Uno, bueno, podemos decir que en los inicios el ser humano era o trabajaba en pequeñas comunidades, ¿ah?
eran cazadores, pero no cazaban a todos los animales, ¿no? Cazaban para cubrir esas necesidades básicas de tener acceso al alimento. ¿Ah? Entonces, hay un quiebre ahí con la primera revolución industrial, ¿sí? Que se pasa de lo rural a ciudades, ¿tá? De carros tirados por caballos a motores de combustión. ¿Tá? Tenemos como ahí un quiebre en esa primera revolución industrial, ¿tá? De cambiar la forma en la que producimos las cosas, ¿sí? Ya en los años 40, entre el 40 y el 70, se alcanza una industrialización más masiva, ¿no? Se desarrollan los plásticos, se desarrolla el turismo también, la gente empieza a tener tiempo libre, ¿no? Antes el cazador, bueno, su rutina iba, cazaba, le daba trabajo, construía su casa, ¿no? No tenía tiempo libre. ¿Ah? A medida que se fue industrializando o que se fue teniendo más acceso a las cosas, se empezó a generar tiempos libres. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacíamos con ese tiempo libre? Bueno, se empezó a explorar, se iba de viaje, se descubrían cosas nuevas, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Cuando las cosas se industrializan, lo que hacemos es hacer lo mismo en menos tiempo, ¿no? Si yo antes tenía que talar, por ejemplo, un monte con un hacha, bueno, iba a demorar. En cambio, con la motosierra, ¿no? Hice lo mismo trabajo, mucho menos tiempo, y me quedó ese tiempo ahí ocioso. ¿Tá? Entonces, tengo más tiempo, tengo más recursos, o más dinero, ¿sí? Y tiempo libre. ¿Tá? Entonces, bueno, genero experiencia, ¿no? Empiezo a gastar más plata. ¿Ah? Empiezo a viajar, ¿no? Gasto un poco más de recursos. ¿Ah? Vivimos también experiencias, no solo cosas, ¿no? La gente no solo compra cosas, compra experiencia. Experiencia asociada de repente a conocer lugares nuevos. ¿Ah? Entonces ahí también empiezo a gastar recursos. A veces es un poco inconsciente, ¿tá? Era lo que hablábamos hace un ratito del turismo. Son actividades que dejan huella de carbono, que gastan recursos naturales, pero no somos muy conscientes de eso. ¿Ah? En los años 80, si volvemos, seguimos un poco la línea de tiempo, en los años 80 o 90, se da un triunfo del capitalismo. Se expande un poco la globalización. ¿Tá? Para el año 2000 ya tenemos una globalización extrema, ¿no? Esto también lo vimos en la pandemia, puedo comprar desde mi casa cualquier cosa de cualquier parte del mundo. ¿Tá? Me puedo conectar, hacer un curso en cualquier lado, hablar con gente de otros países en otro uso horario. Puedo hacer la hiperconexión es como máxima. ¿Tá? Y se desarrolló un poco esa cultura de comprar y comprar. ¿Tá? Bueno, un poco como fin del mercado, sale un teléfono nuevo, mi teléfono no funciona, pero igual lo compro, ¿no? Empiezo como esa, después que yo cubrí mis necesidades básicas, las pautas de consumo, digamos, son un poco diferentes. ¿Ah? Entonces llegamos a esto. Esta es la economía que tenemos ahora. ¿Tá? Una economía que está hiper maximizada total en cómo el funcionamiento, en la cantidad que produzco por hora. ¿Tá? La economía lineal lo que busca es producir la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. ¿Tá? Entonces, un poco, bueno, yo optimicé mis procesos productivos para producir de la mejor forma. Ahora, si vamos a esta imagen, ¿tá? Que es, no sé, un vino. En esta forma de producir yo no estoy pensando en cuánto vino me pide el mercado. ¿Tá? Es como que la economía lineal logró romper como esa curva de oferta-demanda, por la que se rige la economía clásica, ¿no? Bueno, yo tengo tengo oferta, tengo demanda de este producto, produzco más para satisfacer esa demanda. ¿Tá? Esto se perdió. Entonces, este sistema optimizado, ¿qué generó? Generó que yo, bueno, tengo esta producción recontra optimizada, tengo todo este vino para vender. Lo tengo que vender, ya lo produje y lo tengo que vender. ¿Tá? Entonces tengo que generarle la necesidad a la gente de que necesita esto, para que lo compre. ¿Tá? Entonces ahí es donde yo rompo esa curva de oferta-demanda, ¿tá? Y genero necesidades de consumo que la gente no tenía, ¿tá? O que no pensaba. ¿Tá? Y ahí empieza también el marketing también ayuda a esto, ¿no? A cómo yo ofrezco todo esto que producí. ¿Sí? ¿Cómo hago para venderlo ahora? ¿Tá? Y también entran otras estrategias. ¿tá? De que las cosas, ¿no? Antes uno oía a sus abuelos decir, ¿no? Que le compraban o tenía electrodomésticos de cuando se habían casado,
¿no? Y le duraba toda la vida, una tostadora, una cafetera, ¿no? Ahora estamos en esa inmersos como en ese estilo de producción de que las cosas duran un tiempo, ¿no? Nosotros compramos un electrodoméstico, ya sabemos que tiene cierta vida útil, ¿tá? ¿Por qué pasa eso? Porque, bueno, eso necesita también romperse para que yo pueda seguir vendiendo en esta producción tan optimizada que tengo, ¿no? Entonces empieza a ser como un círculo vicioso, digamos, ¿sí? Yo produzco de más, lo tengo que vender, tengo que decirle a la gente que lo necesita para poder venderlo, y a su vez tampoco puede ser eterno en el tiempo, porque si no mi sistema de producción también queda como cortado, ¿ah? Entonces, ese fue como el fuera de control, digamos, que generó todas esas imágenes que vimos, ¿no? De cosas que, bueno, yo después, cuando en este me impresiona un poco los zapatos, ¿no? Cuando uno mira esos zapatos, y estos otros que aparecen ahora, se ven enteros, ¿no? Como que serían zapatos que, bueno, podrían seguirse usando, pero sin embargo, están como descartados, ¿tá? ¿Por qué están descartados? Porque, bueno, de repente salió, o este modelo ya no se usa, entonces sale otro, ¿tá? Entonces, hay un tema ahí de modas, de marketing, de producción, de cosas que están hechas para no durar en el tiempo, ¿tá? Son todas cosas que han sostenido esta economía, ¿tá? Un poco, esta es lo que ahí simplifica o explica, digamos, el valor que tienen las cosas en esta economía, ¿tá? Yo tengo un valor de materias primas, le agrego valor cuando produzco, o sea que voy subiendo valor agregado, después cuando lo ensamblo y en la venta, ¿tá? Cuando llega al consumidor, ese uso es pequeño y después automáticamente se destruye el valor, ¿tá? Entonces, ¿qué hace esto? Que yo, bueno, vuelva al círculo, ¿no? Entonces, cuanto más pequeña sea el uso que la persona le da, ¿tá? Menos es el valor máximo del bien, por ejemplo, ¿tá? O de lo que yo producí, ¿tá? Entonces, y ese valor después se destruye, ni bien sale de las manos del consumidor, ¿tá? Entonces, esta es un poco lo que generó la explicación de cómo se generaron todas estas cosas, ¿tá? En la economía que tenemos, que es la que tenemos ahora, ¿tá? La economía lineal. Entonces, acá hay algunos datos o impactos, además, que genera esa economía para poner un poco también las cosas en algunos números, ¿tá? Acá hay unos gráficos de indicadores ambientales, ¿tá? Acá esto hay un montón, la acidificación de los océanos, el metano, ¿tá? Y acá se puede ver, y no hay duda, ¿tá? Estos indicadores, uno los mira y se nota el quiebre, acá no sé si logran ver, hay unos puntitos, ¿tá? En el año 1950, ¿tá? De cómo esos indicadores se empiezan a disparar, ¿tá? Y las curvas se empiezan a volver exponenciales. Este es un mapa que muestra la variación del área forestal, y otra vez en promedio, ¿tá? De cómo, bueno, el mundo ha perdido, ¿tá? Los bosques nativos. Ahí hay que salvaguardar, ¿no? Esta gráfica es un promedio, vieron que Uruguay ahí aparece en verde, como ¿tá? Lo que pasa es que también esto está contemplado todas las plantaciones, ¿tá? Por eso es que aparece como en aumento, ¿tá? Pero si uno mira los bosques nativos, estamos en déficit otra vez. Acá el mapa de calor, ¿tá? Este está bueno, esto lo encuentran en el observatorio de la NASA, ¿tá? Ahí hay un montón de mapas, impacta un poco entrar porque se puede ir viendo en los diferentes mapas cómo evolucionó la Tierra desde años anteriores hasta estos años, ¿tá? Acá hay el mapa de temperatura del año 1990 y del 2020, ¿tá? O sea, 30 años de diferencia. Y cuando uno va viendo la evolución en este observatorio, lo va viendo poniéndose cada vez más rojo. También hay diferentes mapas, no solo está el mapa de calor, hay un montón de mapas de la temperatura de los océanos, de los deshielos, de un montón de cosas que está interesante ver,
y se ve bien gráfico, ¿no? Y son datos crudos que muestran cómo venimos. ¿Ah? Acá un poco este paper que habla del crecimiento de la industria plástica y lo que se espera para el año 2050. ¿Ah? Este es un estudio chileno, y lo que ellos por ahí predicen es, y a mí lo que más me impacta de esto es esta relación, y de lo que se habla mucho, ¿no? De la relación del plástico y los peces en el océano, ¿no? En el año 2014 teníamos relación de una botella a 5 peces, y para el año 2050 ellos prevén que haya un pez por botella, o una botella por pez en el océano, que el uso de petróleo aumente en un 20%, y bueno, las toneladas ahí de plástico se tripliquen casi. Y obviamente un 15% más de huella de carbono para esta industria. Este paper tiene un montón de datos también, y impacta un poco esa relación de los peces, ¿no? De decir, bueno, estamos ya hablando ahora de la cantidad de plástico en los océanos. Obviamente que, y acá vamos a sacar la bandera, el plástico no es lo que está mal, ¿tá? El plástico es un material que nos ha simplificado la vida en la diaria, en la medicina, ¿no? Hay un montón de cosas que tiene desfavorable el plástico. Lo que hacemos mal con el plástico es gestionarlo, ¿no? En el fin de su vida útil, lo que hacemos nosotros los humanos es gestionarlo mal. Por eso el plástico está donde no debería estar. El plástico es un material bien noble, que se puede usar infinitas veces en teoría, entonces debería poder ser, estos números del 2050 no deberían existir, no deberíamos haber llegado a tener estos números que vemos acá en 2014 tampoco, si hubiéramos hecho las cosas bien con el plástico. Y acá un poco el mapa de la biomasa terrestre, que lo que se puede ver es las áreas en verde, que todavía están salvajes, o sea, sin interacción de humanos, y bueno, y todo el resto del mapa que ya está bastante modificado, digamos, o dañado. Y acá un poco, para no perder de vista la parte económica tampoco de la que hablábamos hoy, ¿cómo se distribuye la riqueza? Esto no es una novedad, ya sabemos que el porcentaje alto de riqueza está distribuido entre muy pocas personas, y eso genera un problema. Cuando hablamos de las 3 patas, ¿sí? De la económica, de la social y la ambiental, esto genera un problema. Hasta que no logremos equiparar esto, tampoco vamos a alcanzar un desarrollo sostenible. Y después costos, bueno, en la salud de las personas, costos que hemos visto ya. Bueno, acá aparece un poco en la imagen el tema de los agroquímicos, que es un problema en lo que es la industria, el tema de la bioacumulación de los plásticos, de cómo bueno, el plástico, por una mala gestión de los humanos, llega a los océanos, los animales acuáticos los ingieren, y llega a nosotros cuando comemos esos animales acuáticos, ¿no? Cuando comemos pescado, entonces el problema de los microplásticos no es solamente ajeno al humano y decir, bueno, no, esto es un problema de que se nos mueren los peces, no, se nos mueren los peces y nosotros, que comemos los peces. Entonces, todo empieza a ser como un prestar atención. A ver, cuando se empezó con las movidas ambientales del plástico en los océanos, y que las tortugas quedaban atrapadas en las redes, ¿no? Todas esas cosas, bueno, no nos llegaba a nosotros, entonces siempre el ser humano tiene esa tendencia a mirarlo de costado, hasta que empiezan a aparecer casos, y bueno, ahí, mirá qué lío que tenemos, pero ahí ya el lío se nos descontroló, ¿no? Ya volvemos como al déficit. Y después un poco el tema también de esta globalización que ha llevado al tema del sedentarismo, ¿no? Nosotros podemos, y esto nos lo demostró la pandemia reciente del coronavirus, ¿sí? De que podemos hacer todo sentados desde casa, con todo lo que eso implica, en no movernos, en generar más residuos, en de repente no llevar los residuos a donde los tengo que llevar, y todos los problemas de salud que
el sedentarismo trae consigo, ¿sí? Y después las pérdidas de los ecosistemas, ¿tá? Esta foto es clásica, tiene años, un montón de años. A mí siempre me impactó, ¿tá? De cómo eso yo me crié, y lo tengo que decir, sincerarme, tirando los cotonetes al water, ¿tá? Uno se limpiaba con el cotonete y lo tiraba al water, y era algo que cuando yo era chica eso se hacía, como el hilo dental, como un montón de cosas que tirábamos por el water, ¿tá? Hasta que, bueno, empezamos a ver que esas cosas llegaban, ¿no? A algún lado. Por eso hablamos de esa mala gestión que hablábamos hoy de los residuos. La tuvimos desde siempre, la mala gestión de residuos, no es un tema de ahora. Pero venimos de generaciones y generaciones llegando a esto. Pero también el humano siempre avanza, y hemos logrado avanzar a esto ahora. Esta foto la sacó un fotógrafo francés, que tiene tremendas fotos ambientales, ahora no recuerdo el nombre, pero si ponen en Google caballito de mar con tapabocas, le sale el nombre. El hombre tiene una cuenta en Instagram, tiene fotos muy, muy buenas. Y bueno, logró sacar esta foto, ¿no? Hasta en eso avanzamos. Todos vimos esto, todos dijimos qué horrible, qué mal que está, pero llegamos a esto. La pandemia, si bien demostró cómo cuando los humanos nos encerramos, la naturaleza revive, por decirlo de alguna forma, también mostró estas cosas, ¿no? Cuando los humanos empezamos a salir, bueno, empezamos otra vez a hacer las mismas macanas que hacíamos antes. Esta foto, sí, si bien capaz que no impacta tanto como esta en su momento, es tétrica, ¿no? Es tétrica, lo que muestra la foto es tétrico. Pero bueno, es lo que tenemos. Por eso la insistencia de todos estos programas para, bueno, trabajar en tratar, y la importancia de la educación, que también está destacado en el ODS 12, ¿no? Como una meta. La importancia de educar para que esto no pase. Seguramente todos los que tienen niños en sus entornos más chicos, los niños ya tienen otra cabeza, ¿no? En base a esto, han tenido otra educación que de repente nosotros no tuvimos, y tienen una educación ambiental en las escuelas y los trasladan a la casa, entonces son granitos de arena que van sumando. Entonces, si bien la fe la tenemos puesta de repente en los niños, en las generaciones futuras, bueno, tenemos que tratar de dejarles algo para que pobres hagan algo con eso también, ¿no? Hagan algo mejor de lo que pudimos hacer nosotros. Y algunos otros costos que tiene esta economía lineal, bueno, son costos políticos, ¿tá? Y acá aparece Greta, que seguramente todos la conocen, ¿tá? Greta es una niña que empezó a hacer huelgas por el clima, ¿tá? Los viernes no iba a clases, no asistía a la escuela para parar por el clima, ¿tá? Y bueno, llegó a las convenciones y eso, a hablar o a hacer conciencia de clima. Entonces, otros tampoco vamos a dejar de lado los costos económicos que tiene esta economía lineal, ¿tá? Y acá la gráfica muestra que cuanto más desarrollamos la economía lineal, más recursos consumimos, ¿tá? Y más pérdida de los ecosistemas tenemos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es pasar a una economía circular, cerrar un poco el círculo, tratar de sí producir, consumir, y que empiecen a jugar otros factores para volver a poner o eliminar el desecho. La economía circular, en su concepción más ideológica, digamos, lo que quiere es eliminar la palabra residuos, que no se hable más de residuos, no se hable más de desechos, que ese término desaparezca y se transforme en nutrientes, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces la idea es que este círculo pueda ser cerrado, que yo pueda producir y volver a usar. Y ahí empiezan a aparecer palabras como reutilizar, reparar, reciclar, palabras que no son nuevas. La parte de reparar o reutilizar no son cosas nuevas, son cosas que antes las cosas no duraban para siempre. Cuando volvemos acá al ejemplo de los regalos de matrimonio de nuestros abuelos, del electrodoméstico.
La cafetera no duraba para siempre, pero sí había lugar donde llevar la cafetera cuando se me rompía. Entonces se reutilizaba la cafetera, o se reparaba esa cafetera, o se usaban las partes para otra cosa. Entonces había esa cultura del reparar, que se perdió. Se perdió porque es tanta la oferta que hay de bienes, que bueno, es más fácil a veces comprar una cosa que repararla. O es más barato comprar uno nuevo que mandarlo a arreglar, porque no hay donde mandarlo a arreglar, porque hay algunos oficios que se han perdido en el tiempo. Entonces, eso hace que, pero no es algo nuevo. Es algo que habría que retomar, digamos, de lo que de repente hacían nuestros abuelos. ¿Sí? Entonces, acá un poco ahora sí pasamos a lo que es la economía circular, a una definición. Esta definición es de Nicola Cerantola. Él es un italiano nacionalizado español, que habla mucho de economía circular. A mí me gusta mucho escucharlo porque tiene una visión como muy moderna también, y una forma de transmitir las cosas como con alto impacto. Y él, cuando define economía circular, lo define como que no es una gestión de residuos, sino una búsqueda mucho más ambiciosa de mecanismos socioeconómicos que regeneran los ecosistemas naturales y promueven el bienestar, la salud y la felicidad de todo ser vivo. Y esto que hablábamos hoy, a veces la economía circular, uno habla de economía circular y uno automáticamente lo asocia a gestión de residuos, ¿no? A decir, bueno, sí, lo que tengo que hacer es consumir y reciclar, o gestionar estos residuos. ¿Por qué es que está asociado? Porque, bueno, tenemos un problema con los residuos. Producimos un montón de residuos que no estamos pudiendo manejar. Entonces, claramente es algo de lo que primero tendremos que atacar, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para organizar lo que tenemos? Pero no es solamente eso. Entonces, ahí empezamos a hablar de lo que es regenerar los ecosistemas naturales, mirar un poco a la naturaleza, copiar, porque la naturaleza es por definición sostenible, ¿no? Es circular. Si uno mira un bosque, el bosque es circular, sin la intervención humana, ¿no? El bosque cae, usa sus propios recursos, vuelve a crecer, genera el ecosistema que necesita. Entonces es algo que es totalmente circular. Acá no es cuestión de venir a inventar la rueda, ¿no? La rueda ya está inventada. A veces hay que mirar un poco para los costados y ver cómo hacemos para, bueno, ir un paso para atrás, ponerlo en perspectiva y tratar de aplicar lo que ya está hecho. Y acá un poco vamos a la definición de la Ellen MacArthur, de la fundación, que lo que dice que la economía circular es una alternativa atractiva que busca redefinir qué es el crecimiento con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Esto implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño. Y acá son cosas en las que yo insisto, ¿no? Las dos definiciones, si lo miramos, las dos dicen lo mismo, a grandes rasgos, pero ninguna pierde de vista la palabra socioeconómico. Y eso es un poco lo que no hay que perder de vista. No nos podemos concentrar solo en el ambiente para lograr una economía circular y para lograr un desarrollo sostenible. Tenemos que mirar las tres patas. Tenemos que lograr que la sociedad sea una sociedad más equitativa, que tenga beneficios y que el crecimiento económico se mantenga. Nosotros ya sabemos, todos hemos vivido alguna crisis económica y sabemos lo que pasa. Sabemos lo que pasa cuando esa crisis económica sucede. Cuando las economías quiebran, se quiebra todo el resto, porque está todo atado. Entonces, un poco no perder de vista. Y bueno, Ellen MacArthur habla que esta alternativa de la economía circular esté respaldada en la transición a fuentes renovables de energía, que el modelo circular tiene que crear capital económico, natural y social. Y está basado, o ella nombra 3 principios básicos. En las próximas instancias, que hablemos un poco de la norma que hoy mencionó Paula, de la ABS, que es la norma británica de economía circular, la 8001,
Esa norma habla de más principios, nombra 6 principios, pero se pueden reordenar esos 6 en estos 3. Después lo vamos a ver un poco. Pero la Ellen MacArthur lo que nombra son estos 3 principios básicos, digamos, de la economía circular, que es eliminar residuos y contaminación desde el diseño, es rediseñar y ecodiseñar lo que vamos a producir para eliminar los residuos y la contaminación, mantener los productos y los materiales en uso el mayor tiempo posible y regenerar los sistemas naturales. Y ahí un poco cuando vamos a eliminar residuos y contaminación desde el diseño, bueno, aparecen nuevas formas de diseñar, ¿no? Y acá lo que les traigo es una transición de la que habla un manual de ecodiseño circular que se desarrolló a través del CETOPLAS con técnicos del LATU, y lo que quisimos darle en ese manual fue herramientas a las empresas para que, bueno, puedan volver a rediseñar o diseñar sus productos desde cero para poder entrar en esta economía circular, y cómo el diseño va a ayudar a una economía circular. Y ahí, bueno, se habla de una transición también del diseño, ¿no? Lo que tenemos en un modelo lineal son conceptos de ecodiseño, en el que se busca un diseño atractivo, que sea útil para el usuario, que tenga menores costos para yo poder producirlo. La idea es que tratemos de llegar a un diseño circular. Este es un concepto un poco novedoso que trae el manual, de sacar la palabra de ecodiseño que ya viene como de antes, digamos, y no está enfocado a estos 3 pilares, entonces sí introducir el diseño y hacerlo realmente circular en un sistema. Pero donde estamos ahora es un camino en el medio, ¿no? En esa transición, entonces, en ese ecodiseño circular. La idea es, bueno, traer esos conceptos de diseño que tenemos, lograr meterlos en el círculo y tratar de rediseñar, pensando en poder cerrar esos ciclos de los que hablábamos, de no generar residuos, y no generar residuos en el camino de producción tampoco. Entonces, esa es un poco la idea a lo que se apunta en la economía circular. Y lo otro que está acá, y esto seguramente todos lo conocen, de mantener productos y materiales en uso. Y acá aparece el clásico diagrama de la mariposa de la economía circular, que se conoce así como cada uno de los ciclos sería un ala, ¿no? Esto tiene un ciclo técnico y un ciclo biológico, en el que si yo pudiera hacer que lo que yo produzco se mantuviera el mayor tiempo posible en estos círculos, yo podría acercarme a lo que es la economía circular. Acá hay alguna salvedad para hacer con este diagrama de la mariposa en cuanto a la recuperación de energía. Acá la idea del diagrama es no llegar a los vertederos. Pero hay diferentes visiones, digamos, en cuanto a la recuperación de la energía. Hay algunas corrientes que hablan de que, bueno, cuando uno incinera el material y lo quema, lo que está haciendo es perdiendo el material, entonces el material salió del ciclo, por decirlo de alguna forma, y eso no estaría apuntando a la economía circular. Hay otras corrientes que dicen, bueno, yo ya no tengo cómo mantener mi material en estos círculos, si lo incinero y recupero la energía, en términos de balance de masa, estoy recuperando y estoy haciendo que ese material, no como el material propio, pero sí como energía, entre de nuevo en el círculo. Acá hay 2 corrientes. Obviamente, si uno mira países como Alemania, por ejemplo, Alemania no tiene vertederos. Los números de Alemania son muy buenos, porque cuando uno va a mirar qué hacen los alemanes lo que hacen es quemar lo que les sobra. Cuando hablamos de quemar con recuperación de energía, sí podemos entrar en una economía circular. Ahora, cuando hacemos quema por quemar, digamos, y no recuperamos, ahí lo que estamos haciendo es una opción B de un vertedero. Entonces, la importancia que tiene cuando atender siempre el destino final.
¿tá? Hay una hoja de ruta ahora para el 2030, la que Uruguay se adherió, que es de cierre de vertederos a cielo abierto. Y también es una hoja de ruta de la ONU. ¿Tá? Y Uruguay adherió a esa hoja de ruta. El Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Industria la están teniendo en cuenta y están contemplando, bueno, tomando estrategias de cómo llegar a también cumplir con eso. ¿Tá? Pero un poco el foco de esto es eso, ¿no? De ese principio, bueno, mantener todo en estos círculos. ¿Tá? En estos círculos da para hablar un ratazo, ¿tá? Y explicar bien, pero esto lo podemos dejar para otro momento. Porque no nos va a dar ahora. Pero un poco la idea es esto, ¿no? De esos dos preconceptos, digamos, y de, bueno, volver a regenerar también los ecosistemas, es esto, ¿no? Que, bueno, que la palabra residuo desaparezca y se transforme en nutriente, que cuando yo dejo de usar algo, ese algo entre en el círculo y me sirva para otra cosa, ¿tá? Entonces, el desafío es ¿no? ¿Cómo rediseñamos lo que producimos para mantener los productos y materiales en uso? ¿Tá? Y acá vuelvo un poco al diseño de esto, ¿no? Si yo diseño esta zapatilla toda pegada, toda cosida, de repente los materiales son nobles y son todos reciclables. Ahora, si yo los uno, bueno, ahí las cosas se empiezan a complicar. ¿Tá? Entonces, el foco un poco, esta transición del diseño de este manual de ecodiseño circular va un poco a eso, ¿no? Bueno, en cómo pensar en lo que yo quiero vender y lo que yo quiero rediseñar o diseñar sin perder el foco de cuando llegue el consumidor eso sea fácil. ¿Tá? Y acá empieza el rol también del consumidor, de la importancia que tenemos nosotros para cuando lo que compramos, ¿no? Si yo compro o opto por comprar una silla que es toda desmontable, entonces yo cuando la deje de usar porque la silla se me rompe o qué sé yo fácilmente la separo en partes y la llevo, ¿tá? A un punto de acopio, ¿tá? O a un punto verde, bueno, tengo mi cuota de responsabilidad. Ahora, si eso no lo voy a hacer, me da pereza, también tengo mi cuota de responsabilidad en eso. ¿Tá? ¿Qué pasa con la silla o la producción de esa silla? Si yo pienso en la silla y digo, bueno, al final de la vida útil de la silla, el consumidor la tiene que desarmar y la tiene que llevar a 2 lugares diferentes. Si yo no se la hago fácil, no va a pasar eso. ¿Tá? La persona que use o que consuma esa silla tiene que tener una conciencia ambiental de repente alta para poder decir, bueno, no, hago el esfuerzo y lo hago. ¿Tá? El tiempo es el bien más escaso que tenemos y cada vez lo usamos como más en el multitasking, ¿no? Que esto que hemos desarrollado bastante. Entonces, no hay tiempo para algunas cosas. Entonces, tratemos desde las empresas de rediseñar para simplificar también, ¿tá? Para poder entre todos lograr ese compromiso que tenemos tanto productores o empresas como consumidores, como el gobierno, para hacer que todo sea más fácil. ¿Tá? Esta es un poco la idea. Y acá en la parte de regenerar los sistemas naturales, si bien, bueno, todo eso que hablamos influye en esto, no me gustaría dejar de nombrar lo que se conoce como biomimesis. ¿Tá? La metodología de biomimesis es una metodología de diseño, ¿tá? Que lo que hace es, bueno, mirar o buscar en la naturaleza las soluciones para el diseño. ¿Tá? Entonces, es una metodología, yo hice un curso hace poco que es una metodología que es difícil de aplicar. En realidad, cuando uno le agarra la mano es fácil, sí se necesita de un biólogo, de alguien que conozca bien cómo funciona la naturaleza, cómo los individuos en la naturaleza hacen las cosas. ¿Tá? Si yo, por ejemplo, quiero, no sé, regenerar un ambiente, bueno, ver cómo la naturaleza se traslada, ver cómo se comunica, ¿tá? Y se encuentran un montón de cosas, y volvemos a lo que les decía al principio, la naturaleza por definición es circular, ¿tá? No hay ningún desecho si uno mira, abstrae de la Tierra a los humanos, ¿no? Y uno mira todo, cumple una función en la Tierra, nada está de más, nada se consume por consumirse. ¿tá? Y todo lo que se desperdicia se vuelve a utilizar de alguna forma. ¿tá? Entonces, mirar un poco o despertar un poco y mirar para esos lados, ¿tá?
bueno, esta metodología de diseño lo que trata la biomimesis es eso, ¿no? De, bueno, rediseñar un poco mirando lo que ya está escrito, ¿no? La rueda que ya está hecha. Y el desafío es un poco ¿no? Es buscar nuevas formas de producir. ¿Tá? Acá hay un instituto americano que, bueno, lo que está buscando es un poco lo que aparece en el diagrama, ¿no? Cómo producir la hamburguesa sin matar a la vaca. ¿Tá? Entonces, acá también es bien importante la parte de investigación, de innovación, ¿tá? De poder tener recursos para un poco eso, ¿no? Para tratar de hacer cosas más sostenibles en el tiempo. Y esta es un poco la pirámide de valor, o cómo la economía circular transforma esta pirámide de valor de la economía lineal. ¿Tá? Lo primero que hace es extender la vida útil, ¿no? Ensanchar esta partecita de acá del uso. ¿Tá? Cuanto más uso le demos al producto, más en la cúspide o más en el punto máximo de valor voy a estar. ¿Tá? Y después, en lugar de perder valor en el posuso, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la pirámide de la economía lineal esto caía para abajo, como en un loop? Bueno, la idea de acá es tratar de reusar y redistribuir y volver a usar, reacondicionar, distribuir y volver a usar, remanufacturar y entrar en la producción para volver a distribuir, para volver a usar, o reciclar para volver a obtener materias primas. ¿Ah? Entonces, en lugar de perder el uso de entrada, cuando yo como usuario le doy fin a ese producto, bueno, la idea es que esto pueda entrar en esos círculos que veíamos de la mariposa. De alguna forma, para volverle que en lugar de perder todo el valor, yo pueda recuperar el valor de los materiales. ¿Ah? Y ahí, bueno, como base de valor en la pirámide tenemos la parte de ecodiseño circular. ¿Tá? Tenemos que volver a rediseñar para poder lograr esto. ¿Tá? Un poco del enfoque de ese pensamiento sistémico y cambiar los modelos de negocio. ¿Tá? Hay modelos de negocio que están obsoletos, que hay que cambiarlos, que hay que, bueno, rediseñarlos. ¿Sí? Y bueno, de esto de modelos de negocio, capaz que hablamos también en alguna otra, está bueno, hay nuevos modelos de negocio, está toda la parte de, bueno, de servitización, que tiene los beneficios, ¿no? Yo, en lugar de vender cosas, vendo servicios, entonces mi interés como productor también voy a necesitar que esos productos duren más en el tiempo, porque yo ahora estoy vendiendo el servicio de ese producto, entonces no quiero que el producto se me rompa, ¿ah? Porque en realidad nosotros no necesitamos cosas, ¿no? Nosotros por lo general necesitamos servicios, ¿no? Las personas no necesitan, por ejemplo, tener un auto, las personas necesitan trasladarse, ¿no? No importa si es en auto o me llevan o no, yo necesito ir de un lugar al otro. Entonces hay que repensar ahí, hay un montón de cosas, de negocios que se han ido transformando. Hay un ejemplo yo qué sé, de vestidos de fiesta, por ejemplo, ¿no? Las mujeres antes gastábamos en un vestido de fiesta que de repente lo usábamos 1 o 2 veces, con suerte lo prestábamos a alguien 3 o 4 veces más. Y el vestido caducaba, ¿no? Ahora hay un montón de tiendas que, bueno, en lugar de venderte el vestido, te lo alquilan. Entonces, ese vestido, de los 5 o 6 usos que uno le podía dar, ahora tiene 30, 50, 100, y lo reparan y lo vuelven a poner. Entonces, sigo dándole valor a ese vestido. ¿Tá? Y hace también, esa venta de servicios, elimina un poco esa obsolescencia programada que tienen las cosas, ¿no? Bueno, si yo ahora en lugar de vender lavadoras, vendo el servicio de lavado, y bueno, no, y le presto la lavadora a mi cliente, no voy a querer que la lavadora se rompa. Cuanto más dure la lavadora, mejor, ¿no? Entonces, entran todos esos modelos de negocio nuevos, ¿sí? Que hay que empezarlos a tener e incorporar en las industrias y en las empresas que ya tenemos tradicionales, ¿tá? Porque hacen y mejoran, y las empresas que toman estas cosas y se acercan a la economía circular han tenido grandes mejoras en los costos, han disminuido desperdicios, ¿no? Y disminuir, si yo genero menos residuos, también pago menos tasas, tengo menos que ocuparme de esos residuos. ¿Ah? Entonces son todas cosas que van haciendo a la mejora y mejoran la rentabilidad de las empresas.
bueno, cuando hablamos de niveles de implementación de la economía circular, acá podemos hablar de 3 grandes niveles, ¿sí? Podemos implementar la economía circular a nivel de las empresas, ¿tá? Podemos lograr tener empresas circulares, ¿tá? Y acá, obviamente que de repente no solos, pero sí la parte de asociatividad es importante, que yo me asocie con otras empresas de la cadena de valor o del ciclo de vida, que me asocie con recicladores para poder cerrar el círculo, ¿tá? Y lograr tener empresas sostenibles, es posible. También podemos hablar de ciudades sostenibles. Acá hay una foto de Nueva York que obviamente no es el mejor ejemplo, ¿tá? Pero sí se está trabajando mucho en hacer ciudades sostenibles. Hay mucha cosa de arquitectura, de construcción que se está haciendo nuevo, que se está explorando, nuevas formas de construir. Entonces se puede ir en camino a estas ciudades sostenibles y también podemos llevarlo como a nivel país, ¿no? Y Uruguay en eso ha dado un puntapié inicial, ¿sí? El Ministerio de Ambiente está trabajando y bueno, se desarrolló el año pasado un Plan Nacional de Gestión de Residuos que apunta a solucionar el lío ese que tenemos con los desechos. Tenemos un lío enorme, tenemos algo que está totalmente fuera de control. Entonces era necesario reestructurar el plan de residuos que había a un nuevo plan que contemplara todas estas nuevos pilares que traen la economía circular. Esto se desarrolló y se está poniendo en práctica ahora también a través del Plan Vale, que bueno, está por salir, para poder ordenar un poco la casa, digamos, con el tema de los residuos, ¿sí? Y se presentó también el año pasado, a fin de año, lo que es la Estrategia Nacional de Economía Circular, en la que está trabajando el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, en coordinación también con PACE. Entonces, estamos caminando como país, estamos caminando para ahí. ¿Tá? Entonces, un poco también la idea del laboratorio es ayudar a las empresas a ir para ahí. ¿Tá? Estamos, todos los que estamos relacionados con el ambiente, estamos haciendo foco para que todos podamos ir para ahí. ¿Tá? Hay un montón de normativa que está cambiando, van a ver la parte de normativa con Marisol y Kiara en la próxima capacitación de la BEC, ¿tá? Y ahí, bueno, ellas un poco le van a contar de esta estrategia y de cómo la normativa está también encaminado a yendo, ¿no? Hay un montón de resoluciones que sacó el Ministerio de Ambiente de un tiempo a esta parte para, bueno, empezar como a regularizar o encaminar determinadas cosas, ¿no? Prohibir algunos tipos de plástico, algún tipo de productos plásticos, tratar de que las empresas recuperen un porcentaje de los materiales que ponen en el mercado, ¿no? Yo pongo mis envases en el mercado, bueno, tengo que tratar de recuperar un porcentaje para ir entre todos tomando acciones que puedan hacer a mejorar esto de la economía circular. No vi el chat, vi que hay un montón de cosas, pero los invito a... Bueno, por acá preguntan qué hizo el paper. Las referencias están en las diapos que se las vamos a mandar. No sé si Paula sigue por ahí, pero la idea es que estas capacitaciones poderles mandar desde diapositivas para que ustedes les queden como material. Sí, exactamente. Les mandamos la presentación de hoy temprano donde se explica el funcionamiento del laboratorio y le mandamos la presentación de Mónica de hoy. Ya quedan 2 minutos para las 11, no sé si tienen preguntas, por supuesto que quedamos con canal abierto para que nos hagan llegar las preguntas y surgen más adelante. Bienvenidos, se los hacemos llegar a Mónica. Y bueno, nada. Igualmente, o sea, todos los técnicos pueden trasladar, si les queda algo colgado, a la que viene también podemos tomar algún minuto para discutir alguna cosa que les haya quedado colgada
vamos a tener varias instancias de capacitación como para todos Exactamente. sacarnos las dudas. Exactamente. El próximo jueves, como decía Mónica, nos encontramos para el segundo encuentro de capacitación, que vamos a ver el tema de marco regulatorio en Uruguay y el estado de situación general. Los docentes van a ser Marisol Mayo y Chiara Fioretto del Ministerio de Ambiente, socio del LABEC en esta instancia. Los temas que se van a repasar van a ser las leyes vinculadas, que bueno, que Mónica mencionaba algunos, y bueno, meterse un poco más en los planes que se están implementando, y particularmente los desafíos que tenemos para el futuro cercano, a nivel nacional y a nivel empresarial. Así que algo importante es que se los puse en el correo, pero por las dudas les recuerdo, el link de acceso es el mismo que utilizamos hoy, va a ser un link recurrente, así que nada, los esperamos el próximo jueves, si no hay consultas ahora, a la misma hora y por el mismo canal. El mismo canal. Exactamente. Así que nada, muchas gracias por la mañana de hoy, por compartir estos minutos, y bueno, esperamos de que nos puedan acompañar a lo largo de todo este mes de agosto con el Laboratorio de Economía Circular.